Bien, entonces, retomando nuestra clase, vamos a seguir charlando un poco de las vitaminas. Estas moléculas que son muy importantes en nuestra salud, que ahora vamos a recordar que cumplen funciones diversas y todas muy importantes, ¿sí? Si tenemos que hablar de características generales de las vitaminas, cualquier cosa, si no me escuchan, me avisan, sí o si no en la pantalla. Cuando tenemos que hablar de características importantes y generales, podemos decir que las vitaminas son moléculas de estructura química muy variada. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Ahora igual vamos a ver para cada caso la estructura química, que ustedes tienen que saber y tienen que reconocer de qué se trata cada una de las estructuras que se le presenta, ¿sí? Podemos decir que están presentes en los alimentos, pero en concentraciones muy pequeñas. Son moléculas que no tienen un valor energético, también son conocidas como micronutrientes, porque se acuerdan que habíamos dicho que se requieren cantidades diarias muy pequeñas. Incluso vamos a ver que hay algunas que, como se pueden acumular principalmente en el hígado, si las consumimos en exceso, pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? Entonces, primero tener presente que están contenidas, digamos, en una variedad de alimentos y en concentraciones muy pequeñas. Por eso la importancia de lo que observamos acá, de una dieta variada y equilibrada, ¿sí? Para poder incorporar con los alimentos todas las vitaminas que necesitamos. De todas formas, ya vamos a hablar también de que hoy en día en el mercado se consumen o se consiguen, mejor dicho, varios suplementos, vitaminas, incluso hay alimentos que por ley ya están obligados los fabricantes a enriquecerlos con ciertas vitaminas, ¿sí? Pero esto no deja de lado la importancia de tener una dieta muy variada y equilibrada. Son importantes para nuestra salud y para un crecimiento normal, ¿sí? Las vitaminas, por eso justamente el prefijo de la palabra vitaminas, la parte vita, significa vida. Hay algunas vitaminas cuyo déficit en la dieta se ve reflejada en pocas semanas, ¿sí? Esto se da sobre todo con aquellas vitaminas que no se pueden acumular en nuestro cuerpo. Hay otras, las cuales sí los efectos se ven después de varias semanas, porque se pueden reservar, por ejemplo, en el hígado o en otros tejidos, ¿sí? De manera general se sabe que las vitaminas pueden ayudar a prevenir algunas enfermedades que son bastante comunes hoy en día. Se sabe que hay una relación entre la enfermedad cardiovascular y el consumo de la vitamina E. Y otra cosa muy importante, ya muy estudiado, que también lo vamos a ver en detalle, es la importancia del ácido fólico a la hora de formarse un embrión, ¿sí? Porque justamente el aporte de ácido fólico previene que haya defectos del tubo neural, principalmente la espina bífida, que se puede dar en algunos casos, ¿sí? Entonces, con esto lo que vemos es la importancia de consumir vitaminas. Son muy importantes para la salud, para que tengamos un crecimiento normal. Ahora vamos a ver que incluso algunas están relacionadas con una buena visión, ¿sí? Así que vamos a ver puntualmente el caso de cada una de ellas. Como dijimos, son denominadas micronutrientes porque necesitamos de cantidades muy pequeñas consumidas de manera diaria. Incluso hay algunas que yo les dije hace un ratito que se pueden acumular en nuestro cuerpo y si en exceso pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? Por ejemplo, la vitamina D puede llegar a ser tóxica o también la vitamina C, pero por ahí los efectos adversos de la vitamina C son más leves, podemos experimentar alguna molestia gastrointestinal o incluso en las palmas de las manos es bastante evidente que se produce como una, o aparece mejor dicho, como una coloración naranja, ¿sí? Pero cuando disminuimos la dosis consumida, esos efectos se van también, ¿sí? Pero en el caso de la vitamina D, sí hay algunos trabajos que relacionan sobre todo el exceso del consumo con algunos trastornos infantiles, sobre todo la hipercalcemia, que provoca algunos trastornos a nivel del riñón sobre todo, ¿sí? Pero eso ya lo vamos a ver ahora cuando veamos la vitamina D. Entonces, de manera general, como necesitamos de cantidades muy pequeñas, en algunos casos su consumo excesivo puede ser tóxico. Bien, seguimos.
Al hablar de moléculas importantes, también podemos referirnos al hecho de que son moléculas esenciales, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sean moléculas esenciales? Quiere decir que no las podemos sintetizar en nuestro cuerpo. Eso es una generalidad, porque hay algunas excepciones, como vemos en este cuadro, ¿sí? La mayoría de las vitaminas, al no ser sintetizadas, deben ser consumidas con los alimentos. Ya vamos a ir viendo para cada vitamina en qué alimentos están presentes, pero están presentes la mayoría de ellas en alimentos de origen vegetal y animal, ¿sí? Como dijimos, algunas vitaminas las podemos sintetizar en nuestro cuerpo. En realidad, la síntesis que digamos, se puede producir en nuestro cuerpo, sobre todo se da por síntesis bacteriana, ¿sí? Fíjense que acá vemos algunos ejemplos, acá vemos la clasificación de las vitaminas liposolubles e hidrosolubles, que ahora vamos a ver características de cada grupo. La síntesis que se da de una de las liposolubles, que es la vitamina K, ocurre gracias a las bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿sí? Una flora intestinal normal que tenemos, por eso la importancia también de mantener esa microflora intestinal buena, de que tenga buena salud, digamos, que esté en las proporciones correctas de bacterias, porque cumplen funciones muy importantes, entre ellas sintetizar algunas vitaminas. La vitamina K entonces se puede sintetizar en el intestino, y también en el caso de las hidrosolubles, la niacina se puede sintetizar en nuestras células, ¿sí? A partir de un aminoácido que es el triptófano, o se puede sintetizar en nuestro intestino gracias a las bacterias de la flora benéfica que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, la mayoría son esenciales para ser sintetizadas, pero hay algunas excepciones. Igual ahora ya vamos a ver que es discutido el tema de la síntesis endógena de algunas vitaminas, porque se cree que en realidad no alcanza a cubrir las necesidades diarias. Igual estamos dependiendo del consumo con los alimentos. Bien, lo paso, esperen que hay más gente. Cuando hablamos del papel funcional de las vitaminas, si bien ya dijimos, son importantes para el desarrollo normal, para prevenir algunas enfermedades, si vamos a ser un poco más específicos en la función de las vitaminas, podemos hablar de su rol similar a hormonas. Esto quiere decir que son moléculas capaces de provocar un cambio a nivel celular. Vamos a ver sobre todo ejemplos de aquellas vitaminas que actúan como reguladores génicos, ¿sí? O también como mensajeros químicos. Esto quiere decir que trasladan un mensaje de un lugar a otro de la célula y provocan alguna respuesta. Y cuando hablamos de reguladores génicos, principalmente lo vamos a ver con la vitamina A, estamos hablando que en un determinado momento de la vida celular pueden ayudar o pueden encender, digamos, un gen, ¿sí? Hacer que un gen se transcriba en un determinado momento. Otra función que tienen las vitaminas es de trabajar o actuar como catalizadores y reguladores metabólicos. Ahora ya vamos a ver que algunas vitaminas son parte esencial de alguna enzima, ¿sí? Que cumple una función metabólica. Por lo tanto, podemos decir que participan en numerosas reacciones, ¿sí? Ay, perdón, estoy yendo rápido porque esto ya lo dimos. Ahora voy un poco más lento. Alguien me dice que estoy yendo muy rápido. Pasa como esto ya es repaso. No sé si todos habían estado en esa primera clase de introducción, pero estoy yendo como un poco rápido porque esta parte ya la había dado. Pero bueno, ahora bajo un poco la velocidad por ahí porque como ya lo vimos, no los quería aburrir de nuevo con lo mismo. La única clase que habíamos tenido de vitaminas ya habíamos visto estas generalidades, ¿sí? Pero bueno, bajo un poco. Entonces, función como parte de alguna ruta metabólica, que ya vamos a ver, les decía la importancia incluso de algunas vitaminas como parte esencial para que una enzima pueda funcionar, ¿sí? Avanzamos un poquito más, esto era lo que les decía hace un rato, que esto es una función muy importante de las vitaminas, principalmente la vitamina A, que actúa como un modulador de la expresión génica. ¿Qué quiere decir esto? Que algún derivado de la vitamina A puede ingresar, ahí les marco, puede ingresar al núcleo, si esto es la representación de una célula, esto es el citoplasma y esto es el interior del núcleo,
algún derivado de la vitamina A puede ingresar, pegarse a un sitio particular de un gen y hacer que ese gen en un determinado momento se pueda transcribir. Esto quiere decir que ese gen se pueda expresar, ¿sí? Se sabe que la vitamina A sobre todo participa regulando genes que tienen que ver con la diferenciación celular y el crecimiento nuestro, ¿sí? Por eso la importancia del consumo de esta vitamina. Entonces, siempre que hablemos de un modulador de la expresión génica, que este término lo vamos a usar para varias vitaminas, principalmente la A, quiere decir que la vitamina o algún derivado ingresa, de nuevo, ingresa al interior del núcleo, ¿sí? Esto que vemos acá, esta es una proteína, digamos, que se puede acoplar a la vitamina A como trans ácido retinol o como cis ácido retinol, y una vez que se forma este complejito de la vitamina más la proteína, une al ADN y actúa beneficiando la transcripción de un gen, ¿sí? Encendiendo un gen, podríamos decir. Pero esto ya lo vamos a ver más detallado cuando hablemos de la vitamina A. Simplemente es una generalidad o cuando decimos que actúa como modulador de la expresión génica. Favorece que en un determinado momento un gen se pueda expresar, ¿sí? Bien, seguimos un poquito más. Esta función como coenzima, esperen que borro todo lo que puse, es muy importante, ¿sí? Esta función está en relación con lo que decíamos recién, que participan en diversas reacciones metabólicas. Ustedes saben que las enzimas son catalizadores biológicos, ¿sí? Son catalizadores biológicos de naturaleza proteica, pero algunas de esas enzimas necesitan combinarse con otra molécula que no sea una proteína para convertirse en una enzima activa. Eso lo vemos acá abajo, fíjense que ahí lo marco, acá tenemos un complejo enzimático, ¿sí? No sé si ya vieron enzimas con Mati, fíjense que tenemos la parte que constituye la enzima, una parte que se llama coenzima, ¿sí? Y otra parte que se llama apoenzima. La apoenzima es de naturaleza proteica, ¿sí? Y la coenzima, representada acá con una bolita celeste, es una molécula de naturaleza no proteica. Por ejemplo, una vitamina. Entonces, para que la enzima se vuelva un complejo enzimático realmente activo y catalice, por ejemplo, una de las reacciones que ocurren en la mitocondria, necesita que ambas partes estén juntas. Ejemplo de una coenzima son las vitaminas. Por eso la importancia del consumo de vitaminas, porque son necesarias que ocurran reacciones metabólicas adentro de nuestras células, ¿sí? Ejemplos de algunas vitaminas que participan como coenzimas, tenemos la vitamina A, la vitamina K, varias vitaminas del complejo B, por ejemplo la 1, la 2, la B6, ¿sí? El ácido fólico y la vitamina C también son algunas de las que participan como coenzimas. Principalmente las vitaminas que actúan como coenzimas están implicadas en el funcionamiento de enzimas que participan en reacciones metabólicas que tienen que ver con liberar energía de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. Ustedes saben que nosotros incorporamos nutrientes del exterior, ¿sí? Por ejemplo, un hidrato de carbono, un lípido, y luego en nuestro cuerpo ocurren reacciones metabólicas que van a estar provocando que la energía que está contenida en esas macromoléculas sirva para que la mitocondria fabrique ATP, que sabemos que es la moneda energética principal que utilizan nuestras células, ¿sí? Entonces, para que mis células puedan transformar esas macromoléculas que yo consumo con la dieta, necesito que las enzimas estén activas. Para que las enzimas funcionen, necesito tener vitaminas, ¿sí? Porque las vitaminas van a actuar como coenzimas. ¿Se entendió esto o lo vuelvo a explicar? ¿Por qué la importancia? Igual ya vamos a ver puntualmente cuando veamos las del complejo B, que son sobre todo las que actúan como coenzimas, cómo funcionan, ¿sí?
pero es una parte necesaria para que una enzima de mi cuerpo pueda funcionar. Así podríamos decir que es el rol de las vitaminas en su papel como enzimas. Ahora igual en un ratito cuando termine estas funciones generales, vuelvo al principio, porque como me dijeron que estaba yendo muy rápido, vuelvo así lo repasamos, ¿sí? Bien. Si alguno no copió en la primera clase que tuvimos hace bastante tiempo, un par de meses, alguna de estas cosas me dice, yo dejo un ratito más la diapositiva, pero supongo que ya en su momento habrán copiado, ¿sí? Bien, esto simplemente es una clasificación más profunda de las vitaminas, pero esto está en el apunte que se les pasó, así que esto ahora no lo copien, era simplemente para saber más en detalle el rol de las enzimas en las vías metabólicas, ¿sí? Bien. Vuelvo otra vez para el principio antes de seguir con estos términos importantes, porque hablamos de que fui muy rápido. Bien, entonces, para ubicarlos, estamos hablando de un grupo de moléculas denominadas vitaminas. Cuando hablamos de las vitaminas, podemos decir que son moléculas orgánicas de estructura química variada. Estructura química variada, como ya se van a ir dando cuenta, y que además tienen una variedad de funciones en nuestro organismo. Acá simplemente presentarles algunas de las estructuras químicas para que se den cuenta que es un grupo variado, ¿sí? No es que todas las vitaminas tienen una estructura similar, sino que son muy diferentes entre sí químicamente. Ahora cuando hablemos de cada vitamina, yo ya les voy a mostrar la estructura química, la van a tener que recordar, como les decía hace un rato, y vamos a ver las particularidades de cada caso, ¿sí? Esto solamente es para presentar, para que vean que la estructura química de las vitaminas es muy variada. Los átomos presentes en este grupo de moléculas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, ¿sí? Entonces, en las vitaminas, más allá de la variedad de estructuras químicas, estos son los átomos que están presentes. Eso también para que lo anoten en algún lado, ¿sí? Bien. Características generales. Dijimos que las vitaminas están presentes en los alimentos que consumimos de manera diaria. Pero ¿qué pasa? Están presentes en concentraciones muy pequeñas, ¿sí? Ya me adelanté un poco y también les dije que además de ser los alimentos fuentes de vitaminas, hace un rato les nombré los suplementos dietarios, que probablemente alguno los haya visto consumido alguna vez, y además los alimentos enriquecidos. Hoy en día, si ustedes ven la góndola del supermercado, la mayoría de los alimentos están enriquecidos, si los fideos, las harinas, la leche, los yogur, todos están enriquecidos con algún tipo de vitamina. Incluso algunas vitaminas por ley, las empresas están obligadas a incorporarlas en los alimentos. Las vitaminas no tienen valor energético, eso también es importante de recordar, y son importantes, dijimos, para la salud en general. Entre otras funciones, colaboran en prevenir algunas enfermedades muy prevalentes en las sociedades de hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular. En el caso del desarrollo de un nuevo individuo, el ácido fólico es muy importante porque previene algún defecto del cierre del tubo neural, sí que después tiene graves consecuencias para los recién nacidos. También acá vemos en el segundo punto el hecho de que el déficit en la dieta se ve reflejado en pocas semanas, ¿sí? Igual esto varía, tiene que ver con la naturaleza química de las vitaminas, que ahora ya lo vamos a ver. Hay algunas que se llaman liposolubles y otras que se llaman hidrosolubles. Entonces hay algunas que sí se pueden acumular en el hígado principalmente y hay otras que no se acumulan, por lo tanto es más fácil o se ve a menor tiempo reflejado los efectos de su déficit. Bien, esto simplemente es una tablita con algunas de las enfermedades provocadas por el déficit de las vitaminas, pero esto ya lo vamos a ver en detalle cuando veamos cada vitamina, ¿sí? Así que ahora no hace falta que copien este cuadrito todavía. Dijimos que las vitaminas son micronutrientes. Esto quiere decir que yo necesito de cantidades diarias muy pequeñas, ¿sí? Estamos hablando en la mayoría de los casos
de miligramos. Incluso dijimos que algunas que se acumulan en nuestro cuerpo pueden llegar a ser tóxicas, ¿sí? Un ejemplo, hay un trabajo que les van a pasar seguro en la bibliografía, o yo les puedo pasar una carpetita de pasar, pero para que tengan nomás en cuenta trabajos científicos que efectivamente hay pruebas de que la vitamina D es tóxica, ¿sí? Sobre todo en niños se da esto cuando hay un consumo excesivo o cuando se vio que madres gestantes consumían suplementos de vitamina D, después había algún efecto en los niños, principalmente hipercalcemia, ¿sí? Que esta hipercalcemia termina provocando algún trastorno a nivel renal. La vitamina C, como les dije hace un rato, también yo puedo ver a las pocas semanas algún, digamos, un síntoma de su exceso, pero si dejo de consumirla se va rápidamente. Por ejemplo, una molestia gastrointestinal o también puede ser que las manos me queden como de color naranja, ¿sí? Dijimos que las vitaminas son moléculas esenciales. Quiere decir que mi cuerpo no las puede sintetizar con algunas excepciones. Hay algunas vitaminas que las puedo fabricar en mi célula, por ejemplo, a partir del triptófano, que es un aminoácido, se puede sintetizar una vitamina del complejo B que se llama niacina, y hay otras vitaminas que se fabrican adentro de mi cuerpo, pero en realidad gracias a unas bacterias benéficas que tenemos en los intestinos, ¿sí? Por eso hablamos de síntesis endógena cuando nos referimos a las células de mi cuerpo que fabrican alguna vitamina, o síntesis bacteriana cuando estoy hablando de las bacterias que tengo presente en mi flora intestinal, que son las encargadas de fabricar algunas, ¿sí? Igual como les dije hace un rato, hay cierta controversia todavía en eso, porque se cree que las cantidades fabricadas por las bacterias son muy pocas, poca cantidad sería, y no alcanza a cubrir los requerimientos diarios. Igual, como se habrán dado cuenta, en biología todo el tiempo se van dando algunos conceptos, entonces quizás a medida que se avanza en la tecnología también para estudiar ciertas cosas, ¿sí? Entonces por ahí a lo que se cree hoy en día de acá a 10 años cambia, pero actualmente se cree que la síntesis bacteriana no alcanza la mayoría de las vitaminas a cubrir los requerimientos. En cuanto a las funciones, además de ayudar a un desarrollo, un crecimiento normal, o prevenir enfermedades, si tenemos que ser un poco más específicos en las funciones, podemos hablar de que las vitaminas cumplen un papel muy similar a las hormonas, ¿sí? Las hormonas, habrán escuchado hablar que son también sustancias que provocan algún cambio a nivel celular. Lo mismo ocurre con las vitaminas, ¿sí? Provocan un cambio a nivel de alguna ruta metabólica y por lo tanto un cambio a nivel en una célula. Actúan también como mensajeros químicos, esto quiere decir que una célula, sabemos que en la membrana plasmática tienen receptores celulares, captan alguna señal externa, ¿sí? Puede ser algún derivado de la vitamina A o el ácido retinoico, y esto va a provocar algún cambio a nivel celular, ¿sí? Eso quiere decir que actúa como un mensajero químico. Dijimos también que las vitaminas participan como catalizadores o forman parte de algún catalizador o algún regulador metabólico. Esto va en relación con lo que vimos hace un ratito nada más, de que las enzimas necesitan una parte no proteica para funcionar, ¿sí? Justamente las vitaminas actúan como coenzimas en aquellas rutas metabólicas que tienen que ver con el aprovechamiento de la energía contenida en los alimentos. Yo les nombré hace un rato que para poder aprovechar la energía de los hidratos, de los lípidos, tienen que ocurrir diversas transformaciones o diversas reacciones metabólicas en mis células. La mayoría de esas reacciones requiere de las vitaminas como parte de una enzima implicada, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en detalle para algunas vitaminas, vamos a dar ejemplos incluso y de cosas que se tienen que acordar de cuáles son las enzimas importantes que requieren a las vitaminas, ¿sí? Bien. Esto entonces como generalidad simplemente,
y moduladores de la expresión génica, pero esto lo vuelvo a explicar ahora en detalle con la vitamina A, así que esto lo pasamos por ahora. Esto es lo que acabo de decir, que funcionan como coenzimas, ¿sí?, que son necesarias para que una enzima de una cierta ruta metabólica se vuelva funcional o se vuelva activa. Bien, términos importantes. Esto también lo habíamos dado, pero no viene mal recordar porque yo voy a hablar de vitaminas de estos términos nuevamente, ¿sí? El término avitaminosis hace referencia a algún cuadro patológico, una enfermedad, provocada por el déficit en la ingesta de alguna vitamina en particular. O que puede ser que yo no esté ingiriendo suficiente cantidad, o como dice la segunda parte de la oración, también se puede deber a que haya una mala absorción, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, estoy tirando así un ejemplo medio inventado, una mutación en un transportador que permite que una vitamina ingrese a mis células, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando de mala absorción, o algún trastorno metabólico que por más que yo consuma bastante o suficiente vitamina A, por ejemplo, esa vitamina A no logra atravesar la célula intestinal, ¿sí? Entonces, no solamente los cuadros de avitaminosis se refieren o están en relación con deficiencia en la ingesta, sino que puede ser algún trastorno metabólico que impida el aprovechamiento de eso que estoy consumiendo, ¿sí? Cuando hablamos de hipovitaminosis, nos estamos refiriendo a una carencia parcial de alguna vitamina, ¿sí? Y cuando hablamos de hipervitaminosis, estamos hablando de la toxicidad producida por el exceso en el consumo. Ojo que ahora vamos a ver que cuando hablamos de déficit en la ingesta de las vitaminas, como que se repiten los síntomas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo voy al médico para que efectivamente él me diga, uy, no, te falta vitamina D o te falta vitamina E, no es que simplemente por los signos clínicos se va a dar cuenta, ¿sí? Lo que nos va a pedir probablemente es un dosaje de las vitaminas, o sea, hay métodos que permite que un análisis de orina o de sangre se pueda saber qué vitamina es la que me está faltando, ¿sí? Porque ya se van a dar cuenta que los síntomas son bastante comunes entre varias vitaminas que faltan, ¿sí? Siempre hablamos de dolor de cabeza, somnolencia, malestar general, pero si efectivamente se quiere saber cuál vitamina es la que está faltando, hay que hacer un análisis clínico. Bien, estos simplemente son entonces términos que vamos a ir charlando varias veces, ¿sí? Para que lo tengan presente. Estos son simplemente algunos ejemplos de enfermedades que se van a producir por el déficit de vitaminas, y también tenemos un cuadrito con las funciones de cada vitamina. Esto también está en el apunte, así que es simplemente para que tengan un ejemplo de la importancia de las vitaminas, ¿sí? En el caso de la vitamina A, que va a ser la primera que vamos a describir ahora en detalle, esta vitamina se sabe que es esencial para la visión, sobre todo la visión nocturna, porque ahora vamos a ver que tiene un rol importante en unas proteínas que se producen en las células de la retina para que yo pueda ver colores, ¿sí? También la vitamina A, dijimos hace un rato cuando hablamos de regulación de la expresión génica, que cumple ese rol. También participa en la inmunidad, en mantener el sistema inmune sano, y el beta-caroteno actúa como antioxidante. Ahora ya en un ratito vamos a ver que el beta-caroteno es uno de los vitámeros de la vitamina A, que ya lo vemos en un ratito. Pero acá simplemente para que vean las funciones de la vitamina A y cuáles son las enfermedades que están relacionadas con su déficit, ¿sí? Ceguera nocturna y xeroftalmia principalmente. La xeroftalmia también es un trastorno en la visión. Obviamente, como la vitamina A cumple un rol importantísimo en la visión, si hay un déficit, se va a ver reflejado en que no voy a ver, por ejemplo, los colores a la noche, ¿sí? Otro síntoma también de su déficit es que la piel se queratiniza, esto quiere decir que como que se vuelve como más dura, ¿sí? En cuanto a otro ejemplo simplemente doy, en la vitamina K, que ahora también ya la vamos a ver,
esta vitamina es muy importante para que algunas proteínas que tienen que ver con la coagulación de la sangre funcionen de manera correcta, ¿sí? Entonces, cuando hay un déficit de vitamina K, fíjense que se produce una alteración de la coagulación y alguna otra enfermedad hemorrágica. Entonces, siempre que estudiemos una vitamina, tenemos que estudiar su función y también cuáles son las enfermedades provocadas por el déficit, que obviamente estos trastornos van a estar en relación con la función de la vitamina, ¿sí? Pero solo entonces a modo de presentación, ya lo vamos a ver para cada vitamina. Bien, avanzo un poquito más. Otro término importante, que hace un ratito lo dije cuando hablé de los carotenos, es el término provitamina. Ustedes tienen que tener muy en claro qué es una provitamina y qué es un vitámero, que es otro término que enseguida ya vamos a repasar, ¿sí? Cuando hablamos de una provitamina, estamos hablando de un compuesto químico precursor, se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que para volverse activo y funcionar como la vitamina correspondiente, debe ser metabolizado o modificado químicamente adentro de mis células, ¿sí? O sea, yo consumo la provitamina, pero todavía no está activa. Tiene que sufrir una serie de transformaciones metabólicas para transformarse en forma activa de esa vitamina, ¿sí? Esas provitaminas, ¿a dónde están presentes? Se encuentran en los alimentos. Un ejemplo es el caso de los precursores de la vitamina A, como vemos acá, que son los carotenos, que están presentes en los vegetales de color verde fuerte o amarillo o naranja, que estos carotenos, principalmente un grupito que se llama beta-caroteno, debe ser modificada químicamente adentro de mi cuerpo para volverse efectivamente activo, ¿sí? Otro ejemplo de una provitamina es el caso de la vitamina D. En las células de mi piel, yo voy a producir el precursor que se llama 7-deshidrocolesterol, que ahora igual lo vamos a ver cuando charlemos de vitamina D, pero que necesita, gracias a la radiación UV, a los rayos del sol, transformarse recién en la forma que va a ser la activa. Entonces, provitaminas, hablamos de moléculas o precursores que todavía no son activos, deben ser metabolizados. Igual, para cada caso vamos a ir viendo el nombre de la provitamina, en el caso que haya obviamente, y en qué tipo de alimento se encuentra. Entonces, provitamina es un compuesto precursor, todavía tiene que ser modificado químicamente para que se vuelva vitamina activa, ¿sí? Otro término que quizás lo escuchen o lo lean, mejor dicho, en algún apunte es el de antivitaminas. Las antivitaminas tienen una estructura química muy similar a las vitaminas, pero van a actuar como un antagonista metabólico. ¿Qué quiere decir esto? Que van a competir con la vitamina en alguna vía metabólica, impidiendo que la misma se una, ¿sí? Supónganse, vamos a hacer un dibujito para que lo entiendan, supónganse que yo tengo una enzima, ¿sí? Que requiere una parte vitamínica que se une acá para volverse activa, ¿sí? La antivitamina va a tener una estructura química muy parecida a la vitamina que la hice en amarilla, con alguna leve modificación, ¿sí? Entonces esta antivitamina va a actuar o va a competir por el sitio este en el cual se unió la vitamina y no va a dejar que la vía metabólica funcione de manera correcta, ¿sí? Hay algunos ejemplos de antivitaminas que los vamos a nombrar ya llegado el caso, ¿sí? Otro término importante es el de vitámeros. Les dije hace un rato que tienen que saber la diferencia entre una provitamina y un vitámero. Cuando hablamos de un vitámero, son sustancias químicas diferentes entre sí, pero que tienen idénticas propiedades vitamínicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la vitamina A, podemos hablar del retinol. Fíjense que acá arriba está la estructura química del retinol. El retinal, que es formado cuando se oxida ese retinol, o el ácido retinoico, ¿sí? En realidad los que tienen acá
la misma propiedad vitamínica son el retinol, este que está acá arriba, y el ácido retinoico. Son distintas químicamente entre sí las dos moléculas. Fíjense que, lo marco acá en amarillo, fíjense que la diferencia está dada en esta parte, ¿sí? El retinol acá tiene el hidroxilo y el ácido retinoico. En esta parte, además de tener el grupo carboxilo, o sea, ya no tiene el hidroxilo porque este hidroxilo pasó para allá al hidrógeno, y fíjense que esta es la parte distinta. Esperen que lo puse arriba. Esto del ácido retinoico es la parte química diferente al retinol que vemos acá arriba, ¿sí? No es tan diferente químicamente, pero algunos átomos que no son iguales, ¿sí? Entonces, estas dos moléculas tienen idénticas propiedades vitamínicas. Eso quiere decir un vitámero. Provitamina era una molécula orgánica que todavía no está lista para ser vitamina, ¿sí? Y un vitámero son sustancias químicas que ya están listas, que son diferentes entre sí y que tienen idénticas propiedades vitamínicas, ¿sí? Bien. Avanzo un poquito más. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Quieren que vuelva alguna diapositiva para que la vuelvan a copiar? Yo tengo entendido que esto ya lo habrán copiado, ¿sí? Por eso es que iba un poquito rápido para poder avanzar, pero si quieren que vuelva alguna diapositiva para atrás, me dicen y no hay problema. ¿Puedo seguir avanzando? Sí, profe. Bueno, Sí, otra profe. cosa a tener presente con respecto a la cantidad de vitaminas que hay en los alimentos es la disponibilidad de las mismas, ¿sí? No es lo mismo hablar de disponibilidad que de biodisponibilidad. Cuando yo hablo de disponibilidad simplemente, ¿sí? Estoy hablando de la cantidad de vitamina, por ejemplo, vitamina C, vitamina D, que está presente en un alimento. Pero hay otro término que es la biodisponibilidad, que tiene que ver con la cantidad que efectivamente yo puedo absorber, la cantidad que va a ser absorbida y la cantidad que va a ser utilizada por mi organismo. Es como yo les decía hace un rato, puede ser que consuma suficiente cantidad de vitamina D, pero tengo algún problema en una ruta metabólica que me impide aprovechar, ¿sí? Entonces, disponibilidad es la cantidad de vitamina que hay en un alimento, por ejemplo, en un vaso de leche, ¿sí? Y la biodisponibilidad, o sea, agregando el prefijo bio adelante de la palabra, se relaciona con la cantidad que efectivamente yo aprovecho de esa vitamina, ¿sí? ¿De qué va a depender la biodisponibilidad con respecto a una vitamina? Va a depender de la eficacia del proceso digestivo. Esto tiene que ver con las modificaciones enzimáticas que van a ocurrir ya en el intestino y todos los mecanismos que después hacen que ingrese esa vitamina a mis células, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, el estado nutricional en vitaminas de la persona, porque ya vamos a ver que hay algunas vitaminas que colaboran con otras, ¿sí? O sea, que el hecho de que yo consuma una impide que otra vitamina se oxide, por ejemplo. Ya lo vamos a ver también en detalle. Por eso el segundo punto dice estado nutricional en vitaminas de la persona. Esa es otra cosa, otro factor que tiene que ver con la cantidad que efectivamente yo aprovecho, ¿sí? Y otra cuestión tiene que ver con los métodos de preparación del alimento. Esto también ya lo vamos a ver. Vamos a charlar de que hay algunos alimentos o algunas vitaminas que son muy sensibles al calor. Entonces quizás, o a la oxidación, ¿sí? Se me viene ahora a la cabeza el ejemplo del jugo de naranja. Si yo exprimo naranjas y dejo, no sé, estacionado en el vaso, en el jugo 3 horas, se va a empezar a oxidar. Entonces no es lo mismo la cantidad de vitaminas que tenía al principio, o que tiene una naranja así entera consumiéndola así, a que si me hago un jugo y lo dejo de la mañana a la tarde, ¿sí? O algunas vitaminas se pierden mucho con la cocción de los alimentos, o sea que yo creía que estaba consumiendo cierta cantidad, que como herví demasiado esa verdura, ya no tiene la misma cantidad que al principio.
Entonces, ojo con eso, a tener en cuenta también, ¿sí? Bien, esto paso. Esto lo copiaron, la diferencia entre disponibilidad y biodisponibilidad. Lo dejo un ratito, así lo copian, antes de que sigamos avanzando. Si estos términos los van a leer en la bibliografía, así que es importante que tengan presente de qué se trata. Avísenme cuando ya puedo seguir avanzando, ¿sí? Hay alguien que me dice que no les dejo ingresar. No sé si alguien que ya me escribió antes en el chat y recién leo y después pudo ingresar, porque no me aparece nadie en espera. Bien. ¿Sigo avanzando? ¿Ya copiaron esto? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Esto simplemente es para que vean cómo se puede perder la cantidad de vitaminas, como les decía hace un rato, por diversos factores, ya sea la temperatura, la oxidación, algún proceso culinario, ¿sí? Pero esto ya lo vamos a, era para que sepan que se pierde, ya lo vamos a ver para cada caso, porque cuando caractericemos las vitaminas vamos a decir esta es más sensible a la luz, esta es más sensible al calor, a la oxidación, ¿sí? Bien, esto avanza un poquito más. Causas de la avitaminosis, que esto también ya lo habíamos charlado, pero no viene mal el repaso. Hace un rato dijimos que la avitaminosis son todos aquellos cuadros biológicos provocados por el déficit de alguna vitamina. Ese déficit se puede deber a la mala alimentación, dijimos, y a algún evento que tenga que ver, una causa que tenga que ver más bien con mis células, ¿sí? Puede ser una absorción deficiente en el intestino, o sea, yo estoy consumiendo suficiente cantidad de la vitamina, pero tengo alguna enfermedad, por ejemplo, una enfermedad celíaca muy avanzada, o también puede ser que no produzca suficiente cantidad de bilis, y esto me va a impedir que aproveche las vitaminas, ¿sí? Sobre todo en el caso de las vitaminas liposolubles, ya vamos a ver la importancia de la emulsión con la bilis. Entonces, si yo no produzco suficiente cantidad de bilis, no puedo absorber las vitaminas que estoy incorporando, ¿sí? Con respecto a la mala alimentación, esto es algo que lo vamos a repetir muchas veces, ¿sí? Porque tengo que tener una dieta equilibrada para dar todos los nutrientes necesarios, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las vitaminas dijimos que eran moléculas esenciales. Esto quiere decir que yo no las puedo producir en mi cuerpo, ¿sí? Y otra causa de avitaminosis puede ser que en un determinado momento de mi vida yo necesite un requerimiento, vitamínico mayor, ¿sí? Puede ser alguna situación patológica, tuve alguna enfermedad y, por ejemplo, se me ocurre alguna enfermedad y se me modificó la flora del intestino, ¿sí? Entonces, las bacterias que de manera corriente producen alguna de las vitaminas, no van a estar vivas, se van a desequilibrar, van a estar muertas, algo de eso, y yo en ese momento voy a necesitar incorporar más de esa vitamina con los alimentos, porque mis bacterias no están sintetizando, ¿sí? O puede ser también alguna situación fisiológica, por ejemplo, en la mujer el embarazo, una etapa en la cual necesita incorporar mayor cantidad de vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, el ácido fólico es algo importante que dijimos hace un rato, porque colabora en la formación del tubo neural, ¿sí? Bien, esto lo paso. Fuentes de vitaminas. Esto también es importante que lo tengan presente, lo vamos a repetir igual varias veces. Por un lado tenemos las fuentes naturales de vitaminas, que ya vamos a ver que las vitaminas están presentes en alimentos de origen animal, vegetal, también en bacterias, que hay algunas bacterias que se consumen, en los hongos también están presentes algunas de ellas. Ojo que ya ha llegado el momento, cuando vamos a describir algunas de las hidrosolubles, o del complejo B, vamos a ver que hay algunas que están presentes solo en alimentos de origen animal.
Entonces ya en su momento yo les había dicho que aquellas que no consumen alimentos de origen animal, siempre tienen que asesorarse con algún nutricionista para que les dé algún suplemento en el caso de que esa vitamina no esté presente en los alimentos de origen vegetal, ¿sí? Otra fuente de vitaminas son las fuentes sintéticas. Cuando hablamos de fuentes sintéticas de vitaminas, nos estamos refiriendo a aquellas que son obtenidas en el laboratorio por modificación de alguna otra sustancia, o aquellas que son sintetizadas por microorganismos también en un laboratorio, ¿sí? Esas fuentes sintéticas las podemos consumir, digamos, a través de los suplementos, ¿sí? Hay diversos tipos de suplementos, hay polvos efervescentes, hay cápsulas, pero siempre acordarse que lo mejor es tener una dieta equilibrada, una dieta variada, pero si por algún motivo no consumo un grupo de una vitamina importante, ahí sí me tengo que asesorar y puedo consumir algún suplemento, ¿sí? Bien. Otra fuente de vitaminas, que también habíamos hablado hace un rato, son los alimentos que vemos diariamente en las góndolas, ¿sí? Hay dos tipos de alimentos. Los alimentos que se llaman fortificados y los alimentos que se llaman enriquecidos, ¿sí? Hoy en día hay toda una legislación que obliga perdón, a las empresas a algunas vitaminas que son muy importantes, por ejemplo la vitamina A, la vitamina D o el ácido fólico, que estén ya presentes en los alimentos, ¿sí? Cuando hablamos de alimentos fortificados, estamos hablando de que se adiciona o se agrega un nutriente a un alimento que directamente carecía de esta vitamina, ¿sí? Por ejemplo, el agregado de ácido fólico a los cereales, de manera natural, no tienen ácido fólico, pero las fábricas, las industrias alimenticias, agregan de manera artificial, ¿sí? Y por otro lado, tenemos lo que se denominan alimentos enriquecidos, que en esos alimentos se restauran de cierta forma, también por el agregado obviamente, se restauran los niveles iniciales de vitamina que tenía ese alimento, pero que se han perdido durante la fabricación del mismo, ¿sí? Entonces hay dos tipos de alimentos, fortificados y enriquecidos. Tener presente entonces que hoy en día la mayoría de los fideos, harinas, lácteos están enriquecidos o fortificados con algún grupo de vitaminas, ¿sí? Bien. Entonces, si me preguntan cuáles son las fuentes de alimento, no solamente tener presente los alimentos que naturalmente tenían ya la vitamina, sino también aquellos que fueron fortificados o enriquecidos. Bien, seguimos avanzando un poquito más. Esto simplemente es las principales fuentes de alimentos que tienen los grupos de vitaminas, pero esto también lo vamos a ver ahora cuando hablemos de cada una de ellas, ¿sí? Por eso esto lo paso, lo vamos a repasar al final cuando demos todos los grupos de vitaminas. Avanzando un poco más, ya llegando a la parte nueva de la clase, que vamos a empezar a hablar de las liposolubles, tenemos que tener muy en claro esto también, anotar, porque se lo van a preguntar, cuál es o cómo se clasifican las vitaminas. Y esta es la clasificación más aceptada, que es dividirlas en liposolubles e hidrosolubles, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cuáles son las características generales de cada grupo, pero tengo que anotar que dentro de las liposolubles se encuentra la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K, ¿sí? Esas 4 vitaminas están dentro de los grupos solubles, del grupo, perdón, de las liposolubles y comparten ciertas características. Por ejemplo, que necesitan ser emulsionadas con la bilis para ser absorbidas, que necesitan transportarse a través de otras moléculas que se llaman lipoproteínas, y que algunas de ellas pueden acumularse en el cuerpo y resultan tóxicas. Igual yo ya voy a hablar de cada una de ellas y describir puntualmente qué pasa con cada una. Era simplemente a modo de introducción de características de las liposolubles. Entonces, anoto en mi carpeta cuáles son las liposolubles, ¿sí? Y dentro de las hidrosolubles
que estas vitaminas se eliminan fácilmente por la orina, o sea, no tendríamos problemas con el consumo excesivo, salvo algunas excepciones que ya vamos a ver. Dentro de este grupo de las hidrosolubles, tenemos dos subgrupos, ¿sí? Las que se llaman del complejo B, que ahora ya vamos a ver que se denominan complejo porque la mayoría están presentes juntas en los alimentos, ¿sí? A su vez, esas vitaminas del complejo B se dividen en dos grupos, las que se llaman liberadoras de energía y las que se llaman hematopoyéticas. ¿Por qué se llaman liberadoras de energía? Estas que están acá, la 1, la 2, la 3, la 5, la 6 y la 8, porque van a participar en las vías metabólicas que llevan a el aprovechamiento de los hidratos de carbono, los lípidos, ¿sí? Por eso son liberadoras de energía, porque participan de vías metabólicas que permiten aprovechar la energía contenida en los alimentos y finalmente producir ATP en la mitocondria, ¿sí? Y las hematopoyéticas, que son la vitamina 9 y la vitamina B2, están en relación con la maduración de las células del tejido sanguíneo, ¿sí? Por eso ese nombre. Y dentro de las hidrosolubles también tenemos la vitamina C, ¿sí? Entonces, esto copio. Dos tipos de vitaminas, liposolubles e hidrosolubles. Ahora ya voy a mostrar en otra diapositiva las características generales de cada grupo, ¿sí? Esto avísenme cuando lo copiaron. Yo voy a tomar un poquito de agua, se me está yendo gente. Ya seguimos. Profe, entonces las de complejo B se desprenderían esas, las liberadoras E y las hematopoyéticas. Exacto, sí. Esas dos están dentro del complejo B. Bien, continuamos un poco más. Acá. Fíjense, acá tenemos un cuadrito, igual yo ahora les voy a hablar de punto por punto, un cuadrito que puse en los apuntes, que está bueno para ver la diferencia entre las hidrosolubles y las liposolubles, teniendo en cuenta varias características, ¿sí? Fíjense que en cuanto a la solubilidad, o sea, qué tanto se pierden, qué tan solubles son con agua y qué tanto se pierde a medida que yo manipulo los alimentos, las hidrosolubles son muy sensibles al lavado y a la cocción. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo a hervir demasiado tiempo, no sé, se me ocurre un ejemplo, una verdura que tenga mucha vitamina C, toda la vitamina o la mayor parte se va a perder en el agua, ¿sí? Y ustedes saben que cuando yo pongo a hervir en una olla de esas comunes, no consumo el agua, ¿sí? Por eso por ahí está bueno tener las vaporeras, ya sea eléctrica o esa que es como un colador, porque hace que las verduras retengan mayor cantidad de las vitaminas y de otros nutrientes que tienen. Entonces la solubilidad es un factor importante a la hora de pensar en la biodisponibilidad de las vitaminas. Fíjense que, sin embargo, las liposolubles son más resistentes al lavado y a la cocción, o sea que no se pierde tanta cantidad con la modificación que ocurre durante la manipulación de los alimentos, ¿sí? Con respecto a la absorción, qué tan fácil las células de mi cuerpo las pueden absorber estas vitaminas, las hidrosolubles son de fácil absorción, ¿sí? En cambio, las liposolubles ya necesitan ser emulsionadas, ¿sí? La presencia de bilis, por eso también cuando hay algún trastorno en la secreción de la bilis, se ve afectada la absorción de estas vitaminas liposolubles. En cuanto al depósito, esto se refiere a si se pueden guardar o depositar en algún tejido de mi cuerpo, ¿sí? Las hidrosolubles generalmente no se acumulan en el cuerpo, excepto la vitamina B12, ¿sí? Sin embargo, las liposolubles sí son vitaminas que se van a depositar principalmente en el hígado y en el tejido graso o también llamado tejido adiposo.
Por eso es que cuando hablemos de la toxicidad, vamos a ver que son principalmente las liposolubles las que pueden provocar algún efecto por el consumo excesivo. ¿Por qué? Porque se pueden acumular, ¿sí? En cambio, las hidrosolubles, al eliminarse rápidamente de mi cuerpo, si yo consumo en exceso, no son tan problemáticas, ¿sí? Con respecto a la excreción, cómo se eliminan de mi cuerpo, se refiere a esto, las hidrosolubles renalmente, es decir, con la orina, y las liposolubles por la bilis y por las heces, ¿sí? En cuanto a la carencia, es decir, qué tan rápido van a aparecer los efectos si no estoy consumiendo suficiente cantidad, en las hidrosolubles es fácilmente producible, o sea, a las pocas semanas que yo tengo un consumo muy bajo de alguna vitamina, ya voy a ver los efectos. ¿Por qué se da esto? Porque como no se pueden acumular y encima se eliminan fácilmente con la orina, si yo consumo poco o tengo un déficit, enseguida esto se va a ver reflejado, ¿sí? En cambio, en las liposolubles, la carencia o los efectos de la carencia aparece de manera más tardía. ¿Por qué pasa esto? Porque tengo una reserva, ¿sí? Tengo una reserva en el tejido hepático. Esto también va en relación con la toxicidad. Las hidrosolubles, fíjense que la toxicidad es rara, porque se eliminan rápidamente, ¿sí? En cambio, las liposolubles, al acumularse en algún tejido de mi cuerpo, sí pueden resultar tóxicas. Hablamos ya desde el principio de la vitamina A y de la D, principalmente como tóxicas, ¿sí? Dijimos la vitamina D, sobre todo está estudiado en niños, que puede provocar hipercalcemia. Esto entonces es importante, ahora igual yo voy a resaltar los puntos importantes en 2 diapositivas y ahí lo copian, ¿sí? Esto paso, bien. Liposolubles, ¿qué es lo importante que me tengo que acordar de este grupo? Dijimos que adentro de las liposolubles está la A, la D, la E y la K, ¿sí? Son moléculas que son solubles en lípidos, pero no en agua. Una cosa importante a tener en cuenta es que en su estructura química, ¿se acuerdan que al principio hablamos de los átomos principales que forman parte de las vitaminas? Hablamos del azufre, el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Pero ¿qué pasa con las liposolubles? No poseen nitrógeno en su estructura química, ¿sí? Eso es importante de anotar. Para su absorción, acabamos de ver en el cuadrito que se necesitan sales biliares. Se necesita bilis, ¿sí? Para poder emulsionar las grasas y que las mismas sean absorbidas. Otra cosa importante es que para transportarse en la sangre y ser distribuidas por todo el organismo, tienen que transportarse en el interior de lipoproteínas o también puede ser unida a una proteína en particular que actúa como transportadora, ¿sí? O sea que al tener una naturaleza liposoluble no pueden trasladarse vueltas por la circulación. Acá abajo les puse, igual ya lo vamos a ver más en detalle, el ejemplo de una lipoproteína. Una lipoproteína es como una especie de esferita, imaginémonos, formada por una capa de fosfolípidos y también proteínas en esa membranita, que en el interior lleva alguna molécula liposoluble. Por ejemplo, una vitamina o también puede ser que lleve colesterol en el interior, ¿sí? Entonces, siempre que piense en una vitamina liposoluble, acordarme que no se pueden trasladar sueltas por la circulación. Lo tienen que hacer encerraditas en el interior de estas especies de esferitas o unidas a alguna proteína específica, ¿sí? Ya vamos a ver en algunas vitaminas el ejemplo de cómo se llama la proteína transportadora. Otra cosa de las liposolubles que pueden almacenarse, dijimos en el hígado principalmente, o también en el tejido adiposo, pueden almacenar las grasas. Y otra cosa a tener en cuenta es el último punto, que son moléculas bastante estables. ¿Qué quiere decir esto? Que son poco sensibles a las modificaciones que tienen que ver con la cocción de los alimentos, o también puede ser la oxidación, o poco sensibles a los cambios de temperatura. Si tenemos que compararlas con las hidrosolubles, son moléculas más estables, ¿sí?
Esto va a estar obviamente en relación con la biodisponibilidad de las vitaminas una vez que yo las consumo. Estos puntos entonces, anótenlos por favor, y después seguimos. Esto que está acá arriba simplemente es una esquemita para que se ubiquen que una vez que yo incorporo los nutrientes que tienen las vitaminas y llegan al intestino, ahí tienen que ser emulsionadas primero con las sales biliares, que es esta partecita que está acá, este primer paso. Recién después se produce la intestinal, entran a los enterocitos, que son las células intestinales, y luego se van a distribuir por el organismo, van a ir a acumularse al hígado en el interior de lipoproteínas, particularmente de unas que se llaman kilomicrones, ¿sí? Esto que está acá, le dije que es una lipoproteína, hay varios tipos, entre esos tipos de lipoproteínas se encuentran unas que se llaman kilomicrones, por eso es que en el grafiquito de arriba ven que dice kilomicrones, ¿sí? Kilomicrones, ahí está. Bueno, copien por favor estos puntitos y ahí seguimos con las características de las hidrosolubles. Avísenme cuando ya está y lo paso, ¿sí? ¿Puedo seguir con las hidrosolubles o todavía lo están copiando? Un ratito más, por favor. Bien. Aprovecho y tomo un poco de agua y después lo paso. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Los kilomicrones serían entonces? Lipoproteínas, ¿sí? Son estas... ¿Cómo? No, eso quería saber Sí, si sí, los son... kilomicrones son o sea, serían vitaminas liposolubles. No son vitaminas liposolubles, son moléculas en las cuales se trasladan las vitaminas liposolubles, ¿sí? Imagínate, esto que está acá sería una lipoproteína, un kilomicrón particularmente, y la vitamina estaría acá adentro encerradita, ¿sí? Porque es un mecanismo que utilizan para poder trasladarse. Así sería. Bien. Bueno, avanzo un poquito más. Este grafiquito que está acá, de absorción de las vitaminas liposolubles, lo vamos a ver también más en detalle a medida que avancemos, pero para ubicarnos, vamos a empezar a describirlo un poquito, para que sepan, esto también me parece que está en el apunte que les di, y si no, esta clase en PDF ya les había pasado, si alguno no lo tiene, lo vuelvo a pasar, ¿sí? Perdón. Entonces, nosotros tenemos los distintos grupos de alimentos y que pueden contener vitaminas liposolubles. ¿Qué pasa con esos alimentos? Nosotros los incorporamos, ¿sí? Los consumimos con la dieta, primero van a pasar al estómago, en el estómago ya tenemos una serie de enzimas que durante el masticado algunas se segregan con la saliva y otras actúan en el estómago recién, esas enzimas ya comienzan a disgregar parcialmente el alimento y liberar las moléculas, ¿sí? ¿Qué pasa después? Del estómago lo que consumimos va a pasar al intestino. En el intestino delgado, las vitaminas liposolubles requieren de la ayuda de la bilis, ¿sí? Junto con la bilis y otras enzimas que se llaman lipasas, se produce la liberación de las vitaminas de los alimentos. Ahora bien, desde el intestino, para que la vitamina pueda ingresar, o sea, desde la luz del intestino,
para que la vitamina pueda ingresar efectivamente a la célula, a los enterocitos que tenemos acá. Sí, acuérdense, enterocitos son las células que forman parte del tejido intestinal, para que se pueda producir el ingreso desde la luz hacia el interior de los enterocitos. Ese ingreso ocurre en micelas, ¿sí? Se emulsiona esto, se forman esas gotitas de grasa. Ustedes saben que la membrana plasmática tiene, la membrana plasmática de cualquier célula, obviamente, incluida los enterocitos, tiene una estructura de doble capa de fosfolípidos. Entonces, aquellas moléculas que tienen naturaleza química similar, o sea que también son grasas, pueden ingresar fácilmente a través de la membrana celular. Este sería el caso de las micelas. Se forman estas micelas, que son como unas gotitas de grasa, en cuyo interior está la molécula que quiere entrar, en este caso la vitamina, ingresa fácilmente al enterocito, y luego del enterocito pasan al sistema linfático, ¿sí? El sistema linfático se van a el resto de las partes del organismo, y esa circulación por el sistema linfático se produce en kilomicrones. Entonces estamos viendo que tanto para que la vitamina liposoluble ingrese al interior del enterocito, se requiere la ayuda de moléculas de naturaleza grasa, ¿sí? Estas micelas, estas estructuras gotitas de grasas que se forman, y luego para que la vitamina liposoluble pueda circular, irá a parar, por ejemplo, al hígado o a otro tejido, hacerlo adentro de un kilomicrón, ¿sí? Que es un tipo de lipoproteína. Esto simplemente era para un pantallazo general de que las liposolubles requieren de la ayuda de las sales biliares y las lipasas para poder absorberse y aprovecharse, ¿sí? Esto igual lo vamos a volver a ver más en detalle cuando veamos cada una de las vitaminas. Será simplemente para que tengan ya un pantallazo de qué pasa con las liposolubles, ¿sí? Y otra cosa a tener en cuenta que les puse acá, que la mayor parte o mayor porcentaje sería de la absorción de las vitaminas se va a producir en el intestino delgado, ¿sí? Bien, esto lo borro y avanzamos un poquito más con las características de, estos simplemente son las fuentes, ya lo vamos a ver en detalle, por eso lo paso, las características de las hidrosolubles. Las hidrosolubles dijimos que estaban las del complejo B, a su vez las dividimos en dos tipos, liberadoras de energía y hematopoyéticas, y también dentro de las hidrosolubles está la vitamina C. ¿Qué podemos decir como generalidad de este grupo? Son moléculas solubles en agua, en su estructura química contienen nitrógeno, excepto la vitamina C, que no tiene este átomo en su estructura, ¿sí? Las hidrosolubles no se almacenan, se pueden excretar fácilmente, con excepción de dos vitaminas del complejo B. Tanto la B9 como la B12 sí se pueden almacenar o acumular en los tejidos de nuestro cuerpo, ¿sí? Estas vitaminas hidrosolubles, para poder circular, ¿sí? en nuestro cuerpo a través del plasma, lo hacen libremente, no requieren de la ayuda de ninguna proteína transportadora, y, o tampoco, mejor dicho, de alguna lipoproteína o kilomicrón, nada. Pueden circular libremente. Esto se da por la naturaleza química de las moléculas. Y otra cosa importante a tener en cuenta, que son lábiles. ¿Qué quiere decir lábiles? Son frágiles, sensibles a las modificaciones de la cocción, o también que son muy fácilmente oxidables, sí, se oxidan fácilmente, o también son muy sensibles a la luz. Entonces, si tengo que comparar ambos grupos, las liposolubles serían más estables, se bancan más, por decirlo de alguna forma, los procesos de cocción, y las hidrosolubles son muy lábiles, fácilmente se modifican. Vimos el ejemplo del jugo de naranja que les dije hace un rato, como se oxida, no es la misma cantidad la que tengo apenas exprimo, a si pasaron 3 horas, ¿sí? Bien, estos 5 puntitos lo copian, esperen que quiero ver algo acá, y ahí ya empezamos a hablar de la A, ¿sí? Ahí les dejo un ratito, copian estos puntos, y ahí ya empezamos a hablar de la A, que todavía nos queda un tiempito.
Avísenme cuando ya está esto, así puedo pasar. ¿Estamos? ¿Sigo avanzando? Bueno, supongo que sí. Si alguno se opone, me dice y vuelvo para atrás, ¿sí? Estos son las principales fuentes, pero también ya la vamos a ver más adelante. Así que paso esto y me voy a centrar en la vitamina A, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a comenzar a describir las que forman parte de las liposolubles. Como dijimos recién, dentro de este grupo se encuentra la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Vamos a ver que estos micronutrientes están presentes en una diversidad de alimentos, incluso también vamos a nombrar algunos alimentos que están enriquecidos con estas vitaminas, ¿sí? Dijimos entonces que las liposolubles sí presentan algún riesgo de toxicidad, principalmente la A y la D, porque se pueden acumular principalmente en el hígado. También dijimos que son más estables a los procesos químicos de la cocción, por ejemplo, y que para poder absorberse y trasladarse requieren de la ayuda de las lipasas, de la bilis, darse puntualmente de lipoproteínas, ¿sí? Bien, vamos a hablar primero de la vitamina A. Esta vitamina A, acá está la estructura química, ahora no hace falta que la copien ya, pero yo les voy a pasar este PDF, o también está, como les dije, en el apunte que les dimos. Sí tienen que anotarse, escribir en su cuaderno un montón de veces, dibujar la estructura química, porque les van a preguntar, sí, les van a preguntar, van a mostrar una estructura y van a tener que decir a qué vitamina corresponde, ¿sí? Esta vitamina A se denomina también retinol o retinoide. Estos son los nombres químicos. Con respecto a el nombre común que suelen llegar a recibir, se llama acerostol o vitamina antiseroftálmica, ¿sí? Ya vamos a ver que estos nombres están en relación con la patología que se produce por un déficit extremo de esta vitamina que tiene que ver con pérdida de la visión nocturna, ¿sí? Si tenemos que hablar de la estructura química, podemos decir que es un alcohol, ¿sí? Un alcohol que es soluble en grasas y en solventes orgánicos. Por eso justamente está dentro del grupo de las vitaminas liposolubles. Y cuando hablamos de una molécula liposoluble, quiere decir que no se puede disolver en agua, sí en solventes orgánicos, por ejemplo, el éter o el cloroformo, ¿sí? O también puede solubilizarse con grasas, que veíamos recién el ejemplo de la formación de micelas, ¿sí? Entonces, los vitámeros de esta vitamina, acuérdense, los vitámeros son moléculas distintas químicamente, pero que tienen la misma función. Dentro de los vitámeros de la vitamina A tenemos el que se denomina vitamina A1 o retinol, ¿sí? Este vitámero está presente en el tejido de los mamíferos. Por eso ahora vamos a ver que los alimentos de origen animal, mamífero puntualmente, tienen vitamina A, tienen este vitámero, ¿sí? En el caso de la vitamina A2, que es otro de los vitámeros, un poco diferente, digamos, químicamente, pero con la misma función, es la vitamina A2 que está en el tejido de los peces, ¿sí? O sea, los consumimos con los pescados. Tanto la A1, que es el retinol, como la vitamina A2, son vitámeros y cumplen la misma función de vitamina A. Estas ya están, no son, digamos, provitaminas, aunque ya vamos a ver que sí tienen que ser modificadas en nuestro cuerpo, pero de manera corriente no se las conoce como provitamina, pero sí el caso del beta, ¿sí? El beta caroteno, Profe, sí,
La vitamina A2 es la que está abajo porque no se alcanza a ver bien Sí, es la que está abajo. lo escrito. Ah, ok. Ah, perdón, no se ve, sí, la vitamina A2 es la que está abajo. Igual esta estructura química, como les decía, que la tienen que copiar, hacer en sus cuadernos y acordarse, está en el apuntecito que les pasamos, el PDF de vitaminas, que si alguno no lo pudo descargar o algo me avisa y lo vuelvo a pasar, ¿sí? Así que no se ve la parte de abajo de la diapositiva, bueno, lo voy a tener en cuenta. En el otro lado de la pantalla vemos el caroteno, particularmente el beta-caroteno. Ahora ya vamos a ver en otra de las diapositivas que los carotenos son pigmentos vegetales, que el más común es el beta-caroteno, que están presentes en aquellos alimentos digamos que tienen sobre todo coloración naranja fuerte, rojo, el pimiento, la zanahoria, o también en las verduras de verde fuerte como la tienen bastante cantidad de carotenos. Este caroteno tiene la particularidad de que es una provitamina, ¿sí? Esto quiere decir que, ya lo vamos a ver también, tiene que ser modificado químicamente para poder cumplir su papel de vitamina A, ¿sí? Entonces, tenemos 3 vitámeros, pero a su vez, uno de estos vitámeros actúa como provitamina, ¿sí? Ahora ya paso y vamos a ver en detalle otras cositas. Bien, primero vamos a hablar de la forma, esperen que le está diciendo algo. Bueno, sí, ahora lo envío en el apunte de nuevo en el grupo, ¿sí? El apunte y también esta clase convertida a PDF para que la tengan. Vamos a hablar un poco de las formas activas de la vitamina A. ¿Qué pasa con esta vitamina liposoluble? Tenemos dos formas, ¿sí? A ver, esperen. Tenemos, por un lado, el retinol, ¿sí? Que está presente en los alimentos, dijimos recién, de origen animal, ya sea, puede ser los pescados, o puede ser la leche, los huevos, y por otro lado tenemos el beta-caroteno, que dijimos que el beta-caroteno en realidad es una provitamina A que está presente en los vegetales que tienen una coloración bastante fuerte, como los tomates, la zanahoria, los pimientos, algunos de la remolacha, también vimos acá, algunos de hoja verde, de color verde fuerte, también tienen gran cantidad de beta-carotenos. ¿Qué pasa con tanto el beta-caroteno, que es una provitamina? Primero tiene que convertirse a la forma activa, ¿sí? Tiene que convertirse en la forma activa, que es el retinol. O sea, que si yo estoy incorporando beta-carotenos, es una vitamina. Tiene que transformarse químicamente en el interior de mis células para volverse la forma activa, que es el retinol. ¿Qué pasa después con el retinol adentro de mi cuerpo, adentro de mis células? Puede sufrir modificaciones químicas, oxidarse, ¿sí? Y transformarse en retinal o ácido retinoico. Fíjense que tanto el retinol y el ácido retinoico, los tres son forma activa. O sea, ¿qué son entre sí retinol, retinal y ácido retinoico? ¿Cómo se denominan? Moléculas distintas químicamente, pero con la misma función, todas formas activas. ¿Qué son entre ellos? Lo vimos hace un ratito. Vitámeros, profesor. Son vitámeros, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, en este caso de la vitamina A, los vitámeros, y por otro lado tenemos la provitamina. El beta-caroteno todavía no es la forma activa, necesita ser transformada químicamente dentro de mis células para volverse la forma activa. Entonces, tanto retinol como ácido retinoico como retinal tienen la misma función de vitamina A adentro de mi cuerpo, ¿sí? Bien, avanzo un poquito más. Esto igual, como les digo, ahora les voy a pasar los PDF y en sus carpetas tienen que dibujar las estructuras químicas, porque se tienen que acordar. Bien, ¿cuáles son las fuentes naturales de estas vitaminas, de esta vitamina A? Por un lado, tenemos los vegetales pigmentados,
que acabamos de decir que en realidad en esos vegetales lo que hay es un pigmento que es el betacaroteno, ¿sí? Que este betacaroteno tiene que ser modificado químicamente para volverse la forma activa. ¿Cuáles son los vegetales que tienen principalmente una gran cantidad de betacarotenos? Aquellos que tienen, como les dije hace un ratito, un color verde oscuro, o amarillo, naranja, rojo, si esos son indicativos, esos colores, que esos alimentos tienen betacaroteno. Principalmente la acelga, la espinaca, tienen mucho betacaroteno, las frutas, el durazno, el damasco, la zanahoria, el tomate, ¿sí? Son alimentos que tienen gran cantidad de betacarotenos. Por otro lado tenemos los alimentos de origen animal. Principalmente los alimentos de origen animal tienen retinol que puede estar libre o puede estar esterificado. ¿Qué quiere decir esterificado? Puede estar unido con ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Los alimentos de origen animal que tienen bastante cantidad de vitamina A, sobre todo el hígado de los peces, de bacalao, pero bueno, eso nosotros casi ni consumimos, o la leche también, la manteca, los huevos, tienen vitamina A. Y en el caso de los alimentos fortificados, que dijimos que hoy en día están en las góndolas, los principales que tienen vitamina A, casi siempre también en presencia conjunta con la vitamina D, son los lácteos, ¿sí? Ya sean leches enteras, descremadas, los yogures, en gran cantidad o tienen, mejor dicho, presencia de vitamina A y vitamina D, porque son alimentos fortificados. Acá entonces vemos un resumen de los alimentos esperen que dijo algo, profe, sí. Retinol libre quiere decir que no está unido con ácido graso. Puede estar el retinol presente así solito en los alimentos, o puede estar unido con ácidos grasos, que esto va a implicar que después adentro de la célula también ocurra una transformación que corte esa cadena de ácidos grasos, ¿sí? Eso quiere decir libre o esterificado. Volviendo entonces a los alimentos que tienen vitamina A, dijimos, los alimentos, digamos, de colores fuertes, amarillo, rojo, que tienen betacaroteno, que después tienen que ser modificados para transformarse en la vitamina activa. Vamos a hablar de el retinol, que está presente como retinol libre o esterificado en los alimentos de origen animal, ¿sí? Por eso acá arriba vemos el grafiquito en los alimentos vamos a tener retinol libre o esterificado, o podemos consumir beta-carotenos, que son provitamina A y que luego se transforman en nuestro cuerpo en retinol, ¿sí? Y por otro lado, acá abajo observamos algunos ejemplos simplemente de alimentos fortificados. Leches fortificadas puntualmente, que si ustedes observan en la góndola de los súper o en sus casas, que seguramente hay, van a ver que acá delante de las cajitas dice que están fortificados con vitamina A y vitamina D principalmente, pero hay otras que incluso traen vitamina C, vitamina E, o alguna otra vitamina del complejo B también puede ser, ¿sí? Entonces, hoy en día, si tenemos realmente una dieta equilibrada, es bastante difícil tener algún déficit de vitamina A, salvo que tengamos algún desequilibrio en la absorción de esta vitamina, ¿sí? Bien. Avanzamos un poquito más. Esto simplemente es una tabla para que tengan una idea de la cantidad de retinol que está presente en los alimentos, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de cantidades expresadas en microgramos. Acuérdense que habíamos hablado que las vitaminas están presentes en cantidades muy pequeñas en los alimentos. Entonces, cantidad en microgramos cada 100 gramos de alimento. Acá podemos ver algunos ejemplos de alimentos de origen animal que tienen la mayor cantidad de retinol. Fíjense, el hígado vacuno, también los menudos de pollo, la bolsita esa que viene adentro del pollo. El hígado del pollo es un alimento, digamos, que tiene bastante cantidad de retinol. Después le siguen en cantidad, en el orden de 500 a 150 miligramos cada 100 gramos,
Los lácteos, fíjense, los quesos, ¿sí? El huevo, la crema de leche, el yogur también, aunque el yogur ya estamos hablando un poquito menos, fíjense que acá estaría la raya, está como del mismo color, el yogur ya está en menos de 150 miligramos cada 100 gramos de alimento, ¿sí? Fíjense que también tenemos otro alimento de origen animal, las aves, el pollo, y en el caso de la leche, también estamos hablando del orden de menos de 150 microgramos cada 100 gramos de alimento. Vemos que ya se van a dar cuenta que se repite bastante en ejemplos de alimentos que tienen buena cantidad de vitaminas, el hígado, sí que por ahí es algo que no consumimos de manera tan habitual, pero es bastante bueno por la cantidad de vitaminas que tiene. Bien, entonces, esto es simplemente un ejemplo de vitaminas que podemos obtener de los alimentos. Bien, con respecto al beta-caroteno, también estamos hablando de cantidades muy pequeñas presentes en los alimentos, microgramos en cada 100. Fíjense que los alimentos que tienen la mayor parte de esta provitamina o mayor concentración, la zanahoria, el durazno desecado también, bueno, las batatas, la espinaca también, bueno, hinojo, perejil, esto es muy difícil que nos comamos 100 gramos, así que no estarían dentro de lo más importante de nuestra dieta. Siguiendo en cantidad, en importancia también, tenemos la remolacha, que la consumimos bastante, tenemos el damasco, el durazno fresco, la chicoria, la selga, ¿sí? Y así en orden decreciente, en este ejemplo simplemente de cuáles son los alimentos importantes a la hora de consumir los beta-carotenos, ¿sí? Fíjense que se repite entre los alimentos la característica que decíamos, verde fuerte o amarillo, naranja o rojo, esos son indicativos que esos alimentos o esos vegetales tienen gran cantidad de beta-carotenos, porque son pigmentos que le dan ese color justamente a las frutas y verduras. Bien, esto también les voy a pasar ahora, así que no se preocupen esto en copiar, es simplemente ejemplos de tabla de contenidos, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito más de la función de la vitamina A, sobre todo en el recién nacido. Ya vamos a ver para cada vitamina, haciendo hincapié en algunas características, ¿sí? La vitamina A en el recién nacido, ¿cómo se va a incorporar? Una cosa a tener en cuenta, que el retinol y los carotenos no atraviesa fácilmente la barrera placentaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el recién nacido no va a tener una reserva de vitamina A. La vitamina A va a ser muy importante que proliferen algunas células para que se desarrolle de manera correcta la visión nocturna. Entonces, ¿cómo obtiene el recién nacido vitamina A? A través de la lactancia, ¿sí? Esto simplemente es para resaltar la importancia de la lactancia, sobre todo teniendo en cuenta que hay algunas vitaminas con las cuales el recién nacido o no las va a tener presentes, ¿sí? Entonces, para que pueda desarrollarse de manera sana, importancia la lactancia materna. Obviamente que en caso que no se pueda, se sabe que hoy en día hay en el mercado muchas leches que están suplementadas y que cumplen la misma función, pero era simplemente para resaltar la importancia de la lactancia y obviamente que la madre que está dando leche tenga una dieta equilibrada, ¿sí? Porque ella va a incorporar este nutriente o este micronutriente a través de los alimentos. Eso simplemente para resaltar entonces que atraviesa la placenta, por lo tanto el recién nacido no tiene reservas de vitamina A, ¿sí? Otra cosa importante a tener en cuenta, ¿cómo es el tema de la absorción, el transporte y el almacenamiento de esta vitamina? Algo ya vimos de manera general, porque sabemos que es una vitamina liposoluble. Por lo tanto, va a necesitar ser emulsionada con enzima, o sea, con las sales biliares, mejor dicho, y tener la ayuda de las enzimas lipasas. Dijimos también que va a tener que ser transportada de un lugar a otro del organismo por los kilomicrones, y además hablamos de que se puede almacenar en el hígado, ¿sí? Resaltando algunos de esos puntos, esto es importante que lo copien. Para la absorción de la vitamina A se necesita entonces la emulsión con sales biliares, ¿sí? Con sales biliares
que se van a secretar y también productos de la digestión de lípidos. Necesita algunos productos que provienen de la digestión de los lípidos, también en el intestino, para poder absorberse. Eso por un lado. Otra cosa importante a la hora de tener en cuenta el aprovechamiento es que en los alimentos de origen animal, como dijimos hace un rato, la mayor parte del retinol se encuentra esterificado con ácidos grasos de cadena larga, ¿sí? Por lo tanto, en el intestino se tienen que separar. Eso quiere decir se desesterifica, gracias a unas enzimas que están presentes ahí, se corta la cadenita de ácidos grasos y ahí recién puede ser absorbido el retinol, ¿sí? Este retinol que está unido a ácidos grasos, una vez que se separa de esas cadenitas, se absorbe más o menos en un 80%, ¿sí? ¿Qué pasa después? En la mucosa, este retinol va a ser absorbido y va a ser esterificado nuevamente para luego ser incorporado a los kilomicrones, ¿sí? Esto quiere decir que una vez que se separa en la luz intestinal de los ácidos grasos, ingresa al interior de las células de los enterocitos y ahí nuevamente tiene que ser esterificado, tiene que ser unido a una cadena de ácido graso para que luego se incorpore a los kilomicrones y pase al torrente sanguíneo, ¿sí? Estos son todos los pasos que ocurre con la vitamina A. Eso con los de origen animal. ¿Qué pasa con los que están, o la vitamina A que está presente en los alimentos de origen vegetal? Que dijimos que eran beta-carotenos, ¿sí? Luego de ser absorbidos en el interior de nuestras células, son convertidos en retinal y luego en retinol. ¿Se acuerdan que tanto el retinal como el retinol son vitaminas? Luego entonces se va a convertir en retinol en la mucosa intestinal y en el caso de los beta-carotenos solamente se puede absorber un 40%. O sea, de todo lo que yo consumo en cantidad de vitamina A, si estoy hablando de alimento de origen animal, se absorbe un 80%. Eso a tener en cuenta en aquellas personas que tienen dieta vegana o vegetariana, ¿sí? Y en el caso de la vitamina presente en los alimentos de origen vegetal, se absorbe solamente un 40%. Bien, estos 4 puntos los copian, por favor. A ver, aguántenme un ratito que quiero ver algo. Bueno, ahí lo vuelvo a explicar con el gráfico, ¿sí? Pero primero copien esto y después vemos el gráfico. Díganme si puedo avanzar un poquito más, igual aguanten un ratito que ya enseguida terminamos, ¿sí? Hoy no vamos a terminar vitamina A porque es bastante largo. ¿Puedo pasar ya esto? Bueno, capaz que sí terminamos. Sí, sí, vamos a terminar así, cerramos vitamina A, si no ya va. Sí, profe. Bien. Esto simplemente es para repasar lo que copiaron recién de qué pasa con la vitamina A que está presente, o en los alimentos de origen animal o de origen vegetal. Agarro el marcador. Vamos primero a los de origen animal, ¿sí? Dijimos que la mayor parte del retinol en los alimentos de origen animal está esterificado. Esto quiere decir que está unido a cadenas de ácidos grasos largas, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este retinol esterificado? Tiene que ser separado de las cadenitas de ácidos grasos del retinol, y esto ocurre gracias a la ayuda de unas enzimas que son las hidrolasas en colaboración con la emulsión con las sales biliares.
Esto va a ocurrir en el intestino. Si en la luz intestinal se va a separar el retinol de esa cadenita de ácidos grasos. ¿Ahí qué vamos a tener? Vamos a tener retinol libre, por un lado, los ácidos grasos que ya se han soltado, ¿sí? Hace un rato habíamos visto que en el caso de las liposolubles, ese retinol tiene que incorporarse, o esa vitamina liposoluble en general, tiene que incorporarse a una micela, a una gotita de grasa. Una vez que ese retinol es envuelto por esa micela, recién puede ingresar al interior de la célula intestinal, que se llama enterocito, ¿sí? ¿Qué pasa en esa célula? Se vuelve a esterificar, por eso es que, esperen que acá lo taché con el marcador sin querer, por eso es que acá dice reesterificación, ¿sí? Quiere decir que adentro del enterocito se vuelve a unir con una cadena de ácidos grasos. Una vez que ese retinol está esterificado, se incorpora al interior de los kilomicrones y ahí recién pasa a la circulación, ¿sí? Principalmente vitaminas liposolubles que no tienen como una utilización ya inmediata, dijimos que se van a ir a acumular en el hígado, ¿sí? Después, desde el hígado, para ir hacia una célula blanco, que va a ser la célula que requiere de la vitamina A para alguna función, tampoco viaja libre la vitamina, ¿sí? Por eso es que acá dice proteína fijadora de retinol. ¿Se acuerdan que al principio, como característica de las liposolubles, dijimos que siempre viajan o en el interior de una lipoproteína o asociada a una proteína fijadora, ¿sí? En este caso, cuando el retinol tiene que trasladarse desde el hígado a alguna célula blanco, que fíjense que pueden ser las células de la retina o las células de la piel, porque para ambas células es necesaria la vitamina A, ya vamos a ver ahora puntualmente para qué. En ambos casos, estas células blanco van a recibir a la vitamina A con una proteína fijadora, ¿sí? Vamos al otro lado del esquema. ¿Qué pasa con los alimentos de origen vegetal? Que dijimos que tienen carotenos, principalmente beta-carotenos, pero pueden tener algunos otros, por eso acá dice otros carotenoides, ¿sí? Pero el principal es el beta-caroteno. También en el intestino, con la ayuda de unas enzimas, esta provitamina se va a transformar en retinol. ¿Qué pasa una vez que ya tenemos el retinol? Pasa lo mismo que ocurría con el retinol que se incorporaba de los alimentos de origen animal, ¿sí? Este retinol tiene que volver a esterificarse, tiene que ingresar al interior del kilomicrones y ahí recién va a trasladarse al hígado y posteriormente a otro tejido blanco, ¿sí? Hay algunos carotenos, algunas excepciones, como vemos en esta parte del gráfico, está acá, que no necesitan reesterificarse, ¿sí? Que directamente van a viajar en kilomicrones hacia los tejidos. Pero esto no es lo más común. Lo más común que ocurra es que este beta-caroteno primero se transforme en retinol y después se esterifique para trasladarse al hígado y posteriormente a otros tejidos blancos. Esperen que, ¿cuál es la diferencia entre caroteno y beta-caroteno? Son distintos tipos de pigmentos químicos, ¿sí? Pigmentos vegetales que están presentes para dar coloración. Dentro de los carotenos tenemos los que se llaman carotenoides y los que se llaman beta-carotenos, pero los dos son pigmentos vegetales, ¿sí? Son distintos químicamente y dan diferente coloración, pero los principales son los beta-carotenos, los que ustedes tienen que acordarse la estructura química que estaba al principio de la figura, son los beta-carotenos, ¿sí? Son los más importantes desde el punto de vista de contenido de lo que va a ser posteriormente una vitamina A activa. Esto lo paso. Creo que avanzo un poquito antes de acá. Fíjense, cuando hablamos de los carotenos en general, ya vuelvo a lo otro, pero es como me preguntaron de lo de los carotenos, cuando hablamos de los carotenos en general, aparte del beta-caroteno, ¿sí? Podemos incluir a todos los pigmentos vegetales que dan esa coloración en este grupo, es importante tener en cuenta que
se reconoce hoy en día su papel como antioxidantes, sobre todo antioxidantes. Estas son dos funciones, pero la segunda está como más probada, ¿sí? Se sabe que pueden llegar a prevenir alguna enfermedad degenerativa, pero el cáncer, como sabrán, depende de diversos factores genéticos, no solamente de la alimentación, ¿sí? Pero el rol quizás más importante de los carotenos es su papel como antioxidantes. Además de ser provitamina A, también está su papel como antioxidante. ¿Qué es un antioxidante? Nosotros, nuestras células, mejor dicho, resultado de algunas reacciones metabólicas, se producen lo que se llaman radicales libres, ¿sí? Principalmente estos radicales libres se producen como producto de algunas reacciones que necesitan oxígeno. Los radicales libres son moléculas que atacan a las células. Probablemente hayan escuchado hablar del término antioxidante. Estos radicales libres, principalmente especies derivadas o reactivas del oxígeno se las llama, lo que hacen es atacar las células y desintegrar membrana plasmática, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Entonces los carotenos, al actuar como antioxidante, anulan o neutraliza el efecto de este radical libre tóxico. Es como que impide que el radical libre ataque la membrana plasmática, ¿sí? Por eso la importancia de los carotenos en general, más allá de puntualmente los beta, que son los que actúan como provitamina A, ¿sí? Esto simplemente lo mostré antes, porque me consultaron que eran los carotenos. Son pigmentos que están presentes en los vegetales y que le dan esa coloración característica, amarilla, naranja o roja, ¿sí? O bueno, verde fuerte también dijimos. Bien, vuelvo un poquito para atrás. Ahora sí vamos al papel funcional de la vitamina A. La vitamina A, al principio cuando la habíamos presentado, dijimos que participaba en los mecanismos de proliferación celular, principalmente en células de la piel, y que también tenía un rol fundamental en la visión, ¿sí? Cuando hablamos de la vitamina A, yendo un poco más en detalle de ese término que habíamos dicho al principio de regulador de la expresión génica, la vitamina A participa regulando la transcripción porque activa o reprime en un determinado momento algún gen que tiene que ver con la diferenciación celular y la proliferación, ¿sí? En este gráfico que está acá, yo en la figura, acá les puse qué significa cada sigla, ¿sí? Fíjense que acá observamos esta parte del esquema, una molécula que está formada por dos partes, ¿sí? RAR sería el receptor de ácido retinoico y RXR sería un receptor de retinoides en general, ¿sí? Y las siglas RARE hacen referencia al elemento de respuesta de la región promotora. Ahí ya chino básico. Ustedes me dicen, ¿qué es eso? Bueno, tenemos que hablar un poquito de un gen. Ustedes saben, acá lo voy a dibujar, imagínense que esto es un gen, ¿sí? Un gen tiene distintas partes. Entre las partes de un gen hay una partecita que está por acá, que se llama región promotora. Una región promotora que quizás les suene o que la escuchen nombrar en algún momento, es un promotor que se llama caja Tata. El promotor es una secuencia de ADN donde básicamente podemos decir que se une alguna molécula, ¿sí? Imagínense que esto verde medio feo acá es una molécula, una proteína, por ejemplo, que se va a unir a esta región que está dibujadita en roja, que es una región promotora. Entonces, RARE es una región promotora de estos genes en particular que tienen que ver con la proliferación celular, ¿sí? ¿Qué pasa con el ácido retinoico? Fíjense que acá vemos transácido retinoico, perdón, o esto que dice 9-cis ácido retinoico, ¿sí? Son derivados de la vitamina A. Estas moléculas se van a unir a esto que está acá, que es el receptor de ácido retinoico, se va a formar un complejo proteico y ese complejo, que acá lo estoy marcando en color verde,
se va a unir a la región promotora del gen, que lo estoy marcando en color rojo. ¿Qué va a provocar esto? Va a provocar que en un determinado momento un gen se comience a transcribir, ¿sí? Acá les puse un esquema más general para que se ubiquen de qué estamos hablando. Imagínense que, no sé si llegan a observar acá, las hebras de ADN, ¿sí? Acá hay un gen, esto que está dibujadito acá en color naranja, sería un gen que promueve, imaginemos, la proliferación de células, ¿sí? Para que este gen se vuelva activo y se comience a transcribir, y esto finalmente lleve a la producción de una proteína, necesita un estímulo, por decirlo de alguna forma. El estímulo, en nuestro ejemplo acá, sería el ácido retinoico, ¿sí? El cis ácido retinoico, que es un derivado de la vitamina A, tiene la capacidad de ingresar al núcleo, unirse a un receptor en particular, posteriormente unirse a un promotor y provocar la transcripción del gen. Por eso decimos que la vitamina A actúa como reguladora en la expresión de genes. En palabras fáciles, enciende un determinado gen, un gen de proliferación celular, en un determinado momento de la vida de la célula, ¿sí? ¿Cómo hace esto? Porque puede ingresar al núcleo, unirse a un receptor, ese complejo receptor ácido retinoico se une a su vez a un promotor y esto provoca la transcripción de un gen. Esto es medio complejo de entender si es que todavía no tienen toda la base de genética necesaria para comprender esto, pero no se preocupen que a medida que avancen en biología ya les van a ir cerrando algunas cosas, pero por ahora me interesa que les quede claro que la vitamina A actúa encendiendo, por decir de alguna forma, un determinado gen, ¿sí? Ingresa al núcleo, se une a un receptor y provoca que un gen se encienda y, por ejemplo, se provoque la proliferación celular, ¿sí? Eso básicamente es lo que hace la vitamina A cuando decimos que es un regulador de la expresión génica. Bien, a ver si... Igual esto, yo sé que es difícil de entender, así que no se preocupen que lo vamos a volver a explicar. Igual yo les recomiendo que lean ese apunte que yo les mandé en PDF, las vitaminas, que ahora les voy a volver a mandar, porque ahí está como más desglosado lo que yo expliqué en este gráfico, ¿sí? Hay como más texto explicando esto, que quizás ahora no sea tan fácil de comprender. Pero no se asusten que lo vamos a repetir incluso la próxima clase, que antes de seguir avanzando con las vitaminas, yo voy a explicar la que ya di previamente, ¿sí? Entonces, esto por un lado, un rol importante en activar la transcripción de los genes. ¿De qué genes? De aquellos de diferenciación y proliferación celular. Otra función muy importante que tiene la vitamina A es su rol en la visión, ¿sí? Yo acá les puse la estructura del ojo, ¿sí? Dentro de la estructura o de los tejidos de este órgano, tenemos un tejido que forma parte de la retina, ¿sí? Fíjense que acá podemos observar cuáles son las células que forman parte de este tejido. Hay dos tipos celulares principales, unos que se llaman conos, que están acá indicadas, fíjense con las flechas, estas células se llaman conos, forman parte de la retina, y hay otras células que se llaman bastoncitos o bastoncillos, que son estas células más larguitas, ¿sí? En estas células se necesita de la vitamina A como grupo prostético de una enzima que se llama rodopsina, ¿sí? Esta enzima rodopsina es la encargada de captar el estímulo nervioso y provocar que podamos observar los colores durante la noche, ¿sí? Porque estos bastoncillos justamente se encargan de la visión nocturna. Entonces, para que estos bastoncillos puedan captar la luz y captar, digamos, la luz, el estímulo nervioso y provocar que esto se traslade, ¿sí? que fluya por las otras células,
y que se puedan efectivamente observar los colores a la noche, se necesita que la vitamina A se una a una proteína que se llama rodopsina. Fíjense que acá nosotros tenemos esto que está acá, es la membrana de las células, ¿sí? De estas células que son los bastoncitos, y en estas células existe esta proteína que se llama rodopsina, ¿sí? Esta proteína, que es la encargada de captar el estímulo nervioso, necesita como grupo prostético el cisretinal, el 11-cisretinal más puntualmente, que es un derivado de la vitamina A. Por eso la importancia de la vitamina A para la visión nocturna, porque es necesaria como grupo prostético de una enzima que es la encargada de captar el estímulo nervioso, ¿sí? Entonces, si hay un déficit de vitamina A, se va a ver afectada la visión nocturna. Y otra cosa que se puede provocar también es la queratinización de la retina. Es como que se endurece la retina y obviamente ya no cumple su función. Por eso la importancia de la vitamina A en la visión. Fíjense que acá les puse algunas fotos de cómo esta insuficiencia del retinol va a llevar a que se produzca una adaptación de la retina, una adaptación a la oscuridad, es como que se dejan de ver los colores durante la noche, que es lo que se denomina ceguera nocturna, ¿sí? Acá vemos el término xeroftalmia, que se acuerdan que al principio dijimos que la vitamina era llamada antiseroftálmica. La xeroftalmia es cuando la córnea directamente se ve opaca, produce una lesión importante, ¿sí? Y acá simplemente les puse otro grafiquito de la importancia de este cisretinal como grupo prostético de la rodopsina. La rodopsina entonces es necesaria para captar el estímulo, o sea, captar los colores y que se pueda transmitir el impulso nervioso. Así que obviamente ese impulso se transmite a las células del cerebro y se pueden finalmente procesar, observar los colores. Entonces, ese cisretinal es el grupo prostético de la rodopsina. Bien, esto igual está en todos estos gráficos y explicado en detalle en ese apunte que les pasamos de vitamina, que ahora les voy a volver a pasar. Sí, ahí avance un poquito más, ya termino porque vamos 2 horas. Otra función importante de la vitamina A es en el sistema inmune, ¿sí? Porque estimula sobre todo el desarrollo de los linfocitos B y los linfocitos T. Por eso también se la llama vitamina antiinfectiva. Esperen que me agarre mi marcador. ¿Cómo participa o cómo estimula el desarrollo de los linfocitos B y T? No sé si saben, si vieron algo del sistema inmune, si no también ya lo van a dar más adelante, los linfocitos son los encargados de producir unas proteínas que se llaman IG, o sea, antiglobulinas o también llamadas anticuerpos, que son las proteínas encargadas de reconocer todo lo extraño que ingresa a nuestro organismo, ¿sí? Todo lo extraño que ingresa a nuestro organismo se llama antígeno. Entonces, el anticuerpo secretado por los linfocitos B se encarga de captar esos antígenos y desencadenar una respuesta inmune. La vitamina A es muy importante para que estos linfocitos que producen los anticuerpos se puedan desarrollar, ¿sí? Por otro lado, también estimula el desarrollo de otras células del sistema inmune que se llaman linfocitos T, que son células encargadas de secretar unas moléculas que se llaman citoquinas. Pero eso es demasiado en detalle, no se preocupen, este gráfico simplemente les puse para que vean que los linfocitos T se encargan de secretar estas citoquinas, ¿sí? Que son las CD4 que aparecen acá en este gráfico. Pero esto no se compliquen demasiado, simplemente acuérdense que estimula el desarrollo tanto de linfocitos B como de linfocitos T, que ambas son células que forman parte del sistema inmune y que atacan a todo lo extraño que ingresa a nuestro cuerpo, ¿sí? Bien. Esto igual lo vamos a repasar la clase que viene, no se preocupen. Y otra función importante de la vitamina A, obviamente relacionada con su papel como regulador de la transcripción de ciertos genes, tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo cuando se está formando el nuevo individuo,
la vitamina A es necesaria para que se desarrollen las extremidades, el corazón, los ojos, ¿sí? Entre otras cosas. Bien, a ver, una cosita más y ya terminamos, después seguimos con esto, la próxima clase. Y otra función que tiene la vitamina A es colaborar en la producción de los eritrocitos. Sobre todo, participa en la movilización del hierro. Ustedes saben ¿qué quiere decir movilización? Que esté disponible hierro dentro de los glóbulos rojos, ¿sí? Ustedes saben que los glóbulos rojos, los eritrocitos, se encargan de transportar oxígeno. Para poder transportar oxígeno adentro del glóbulo rojo hay una proteína, que la estoy marcando acá en amarillo, que se llama hemoglobina, ¿sí? Esta hemoglobina tiene, formando parte de la molécula, hierro. La importancia de la vitamina A es que colabora en que ese hierro esté disponible para la hemoglobina y por lo tanto los glóbulos rojos puedan cumplir su función de trasladar oxígeno. Por eso es que acá dice que la vitamina A participa en la producción de eritrocitos. Bien, con esto creo que ya vamos a dejar por hoy, esto del papel de los carotenos ya lo vimos, y la próxima clase avanzamos un poco más con, nos queda un poquito nomás que tiene que ver con los cuadros provocados por el déficit de la vitamina A, que obviamente van a tener que ver con ceguera nocturna, con una deficiente producción de eritrocitos o también con un mal funcionamiento del sistema inmune, ¿sí? Siempre la patología provocada por el déficit va en relación con la función de esa vitamina. Bien, calculo que fue mucha información para hoy. Igual algunas cosas nos fueron varios alumnos. Ahora en un ratito ya les voy a pasar de nuevo el PDF de vitaminas al grupo y les voy a pasar también la clase convertida en PDF, ¿sí? De ese PDF de las clases van a ver que hay algunos temas que todavía no se dieron, que son los temas de los próximos encuentros, ¿sí? Pero ya para que tengan disponible las dos cosas por si alguno perdió o no descargó. Y cualquier cosa, recuerden, en la semana no tengo drama que me pregunten, sí, por WhatsApp, no tengo problema en contestar dudas, a medida que vayan leyendo el tema, no se duerman con esto, porque como les dije, es la única vez que se va a dar el tema, ¿sí? Más allá que yo voy a repasar algunas cuestiones a medida que avancen las clases. Bueno, gracias por la atención, ahora ya les paso todo el material, les paso la clase grabada y los apuntes en PDF, ¿sí? Aguanten un ratito hasta que se convierta todo y a ella les subo las cosas, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, cualquier duda me consulta. Chau, chau, gracias. Chao, profe. Buenísimo, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chau, Buen chau. fin de... Buen fin de. Chao, profe, buen fin de... Chao, buen fin de.